Así será el nuevo aeropuerto de Tulum. Tulum es un lugar hermoso ubicado en la Riviera Maya. Es ya uno de los destinos favoritos de México en el mundo. Esto debido a sus hermosas playas azul turquesa, su vegetación, sus cenotes y las zonas arqueológicas cercanas. Sin embargo, ahora está siendo reconocido a nivel internacional como un lugar especializado en el turismo de bienestar. En Tulum te puedes encontrar desde ruinas hasta cenotes. En este bello paraíso puedes formar parte del Día de Muertos, que es una de las tradiciones más arraigadas en Tulum, en donde los altares y ofrendas representan una oportunidad de convivencia de las ánimas con los vivos. Tulum cuenta con costas de arena blanca, una bahía cristalina, toneladas de actividades acuáticas como snorkel en lagunas, cenotes, resorts con vista al mar y demás, por lo cual se ha convertido en un lugar lleno de extranjeros, pero que merece mucho más reconocimiento e inversión para todo lo que representa. ¿Estás de acuerdo? Cuando hablamos de Tulum, pensamos que por lo extensas de sus playas podría contar con un gran número de habitantes locales, pero te cuento que aunque este lugar recibe cada año a casi 4 millones de turistas, su población apenas y llega a los 20,000 habitantes. Es decir, que el número de visitantes supera casi 100 veces a su población y amerita ciertas mejoras en infraestructura. Por ende, hoy hablaremos de un megaproyecto que hace soñar a miles de habitantes de Tulum, el nuevo aeropuerto de Tulum. Este nuevo aeropuerto traerá consigo no solo un mejor servicio a turistas nacionales y extranjeros, sino que además plantea una mejor distribución de vuelos en Quintana Roo. Y este proyecto ha surgido con el objetivo de descongestionar el aeropuerto de Cancún. Y es que la popularidad de Cancún no para de crecer, un arribo que en comparación con el de Tulum es impresionante. Todo esto conlleva a preguntarse, ¿cómo puede un aeropuerto con tal cantidad masiva de pasajeros? Pues han hecho lo posible, pero debido al alto impacto de Cancún como destino turístico, se necesita de urgencia un respiro que Tulum puede darle y a la vez permitiría a Tulum posicionarse en un mejor sitial, un sitial más visible para los turistas. El aeropuerto internacional de Cancún es el segundo aeropuerto más importante de México en cuanto a tamaño del mismo, pero no obstante es el primero en cuanto a número de pasajeros que recibe a lo largo del año. Actualmente el aeropuerto internacional de Cancún es el más cercano a Tulum, es decir, todos los turistas que lleguen a Tulum saben de antemano que no podrán salir hacia sus países desde ahí. Todo esto les obliga a dejar los hoteles de Tulum y viajar a Cancún muy temprano y con tiempo de anticipo para tomar un vuelo. De igual manera, otros lugares aledaños deben llegar a Cancún. Y este aeropuerto se encuentra a casi 4 horas de la zona turística de Tulum, por lo cual, si se construye un nuevo aeropuerto, los tiempos de traslado se reducirían al mínimo. A lo que vinimos. ¿Cómo será el nuevo aeropuerto de Tulum y qué tamaño se estima que tendrá? El aeropuerto de Tulum, que tendrá una inversión de 3.200 millones de pesos mexicanos aproximadamente, será construido en un predio de 1.500 hectáreas de terreno del municipio de Felipe Carrillo Puerto y tendrá una pista de aterrizaje de 3.700 metros de longitud. Para que imaginemos el tamaño, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México apenas tiene 740 hectáreas de terreno versus las 1.500 hectáreas de terreno del municipio de Felipe Carrillo donde se va a construir el nuevo aeropuerto de Tulum. La terminal principal tendrá una interconexión vial con la carretera federal 307 y conectará con el Tren Maya a través de una estación de pasajeros. Este aeropuerto podrá atender a 5.5 millones de pasajeros anualmente y en su primera fase tendrá hasta 32,000 operaciones aéreas por año. La plataforma contará con 13 posiciones para aeronaves comerciales, tanto de vuelos domésticos como internacionales. Esto logrará que se forme la creación de una ciudad aeroportuaria y también el reordenamiento urbano de Tulum, así como la creación de un corredor comercial y de servicios con una longitud de 10.5 kilómetros. Este proyecto va a satisfacer la creciente demanda de pasajeros que visitan este destino turístico en el sur de la Riviera Maya. Su infraestructura y su enorme potencial lo califican incluso como un aeropuerto con categoría 4 Eco, y esto quiere decir que pueden operar todas las aeronaves que llegan y salen de México. No me cabe duda que este será un excelente aeropuerto. Cabe resaltar que una de las cosas que debe priorizarse en un aeropuerto es la seguridad de todos quienes lo visiten. Por ello,
Este aeropuerto contará con una base militar que ayudará a aumentar la seguridad del espacio aéreo y también auxiliarán a la población en caso de desastres y atenderán incluso incendios forestales. La terminal de pasajeros contará con 2 plantas. La primera será para los pasajeros, incluyendo entradas y salidas, además de un sótano para los servicios y energización del lugar. Veamos también lo siguiente. Quizás y muchos veamos lo hermoso que es Tulum, pero en cuanto a competencias en atención ante sus vecinos como Playa del Carmen y Cancún, lleva números algo negativos. Y es que actualmente Tulum solo tiene 10.800 cuartos de hotel, muy por debajo de los 44.000 de Playa del Carmen y 42.000 cuartos que ofrece Cancún. Todo esto se debe al poco sistema de vialidad y a la poca inversión hotelera con la que contaba. Pero esta infraestructura que se requiere está llegando al mismo tiempo que se consolidan obras como el aeropuerto. Actualmente existe un proyecto de modernización y ampliación de la carretera vía Tulum-Cancún. Esto consiste en la ampliación de la carretera. El ancho será de 12 metros para permitir 2 carriles de circulación en el mismo sentido. De concretarse este proyecto, se detonaría la economía de la zona y el número de vuelos podría incrementarse, recibiendo a un mayor número de turistas y por ende haciendo que la demanda hotelera crezca. Observando detenidamente por un momento el panorama, las inversiones en el mercado inmobiliario se convierten en una opción muy rentable para cualquiera. Imagina adquirir terrenos en este lugar ubicando negocios, venta de artesanías, restaurantes, etc. O ya sea invirtiendo en lotes para poner nuevos negocios o adquiriendo departamentos que después se puedan rentar para generar ingresos. Muy interesante, ¿verdad? Si el objetivo es atender a 5.5 millones de pasajeros anualmente y en su primera fase tendrá hasta 32.000 operaciones aéreas anuales, estamos hablando de números mayores. Asimismo, este aeropuerto recibirá vuelos directos desde Turquía, Colombia, Brasil, España, Ecuador y Estados Unidos, así como la del lado nacional, Sonora, Baja California y Monterrey. Es aquí donde Tulum brilla. Las playas, la biodiversidad y la atmósfera ancestral de este destino en el Caribe mexicano demuestran ser tan relajantes como sanadoras. Tulum es el lugar ideal para reconectarse con la naturaleza y con tu yo interior. Es por eso y más que se busca darle la infraestructura que un lugar tan lleno de historia y riqueza cultural requiere, en tanto que los hoteles y las zonas residenciales de Tulum han creado espacios y servicios específicos para que el autocuidado sea primordial en la experiencia turística. Es por todos estos servicios y sus atractivos, tanto naturales como de infraestructura, que Tulum sobresale y actualmente se perfila como capital mundial del yoga y busca ofrecer mejores experiencias de bienestar, por lo cual este aeropuerto cae como anillo al dedo. Hasta aquí el video de hoy. ¿Te ha gustado? Déjamelo saber en los comentarios y también me lo puedes demostrar mediante un me gusta. Además, comenta cuál es tu opinión al respecto. ¿Tienes algún dato que se me haya escapado? Déjame tus conclusiones en los comentarios. Será muy importante tu aporte al respecto. Tus argumentos me ayudarán a crecer y a tener una nueva visión con respecto al tema. Soy el tío Gaby. No olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Hasta la próxima.